Campos. Con 3 de este martes 29 de mayo de 2018 los saluda Paula Campos y les doy la bienvenida, por supuesto, acá a Semáforo de Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también a través de nuestro diario electrónico diario.uchile.cl, señal en vivo. Ahí nos puede encontrar si está fuera de Santiago o fuera del país, o le queda más cómodo poner audífonos en su computador y escucharnos. Por supuesto, les comentamos que como cada día estamos en nuestro Facebook, en nuestra transmisión en vivo a través del streaming. Esto es en Radio Universidad de Chile, donde también nos puede acompañar. Hoy día vamos a estar conversando de energías renovables no convencionales. A propósito de la ruta energética, un documento de la actual administración que cobra obviamente relevancia más cuando estamos a solo días de la cuenta pública, la primera del segundo mandato de Sebastián Piñera. ¿Qué rol juegan las energías renovables no convencionales? ¿Cómo están diseñadas o cuánto valor más bien ponderan en esta administración? Bueno, vamos a comentar de todo eso más adelante con el director ejecutivo de Acera, Carlos Finat, que nos acompañará en el estudio. Pero ahora vamos a saludar no solo a Abril Becerra, que de manera especial nos acompaña este martes acá en el programa, sino también a Ricardo Fuentealba Fabio. Vamos a hablar de un libro, vamos a hablar de Fuentealba 1973, un cómic con el que nos vamos a introducir a la dictadura. Vamos a volver, ¿no? Sobre la conversación de la dictadura, pero también sobre el trabajo de tu padre, Ricardo. Y partimos por saludarte y darte las gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Cómo partir más bien comentando o desde este trabajo en una ruta de conversación que tiene más bien que ver con el género, ¿no? Con el cómic? ¿Y cómo sientes tú que se ha hecho cargo en particular de la dictadura, pero en general de procesos históricos de una manera distinta que lo hace, por ejemplo, la literatura? Mira, yo la verdad es que pienso que en lo general los artistas se hacen cargo en la medida en que su estrés postraumático, si lo quisiéramos decirlo de alguna manera, se los permite, ¿no? No es fácil hablar de estas cosas. Hay países que no hablaron nunca y no hablarán jamás de este tipo de situaciones. Y creo que en el caso chileno, esta estructura social en la que nos vemos envueltos nos permite y nos permitió pocas posibilidades en función de los reencuentros de establecer estos vínculos con el pasado. En el caso de la obra de mi padre, este pasado es presente, puesto que mi padre, hoy que va a cumplir ya los 82 años, sigue en plena vigencia y dibujando, plantea historias que están en su propio arraigo y en el arraigo de nuestra familia. Es decir, lo que está presentado en este libro son 3 historias que están vividas en primera persona y están relatadas de alguna manera dentro de ese contexto. Son historias que nadie le fue a contar. Son historias que él vivió y que efectivamente mi familia vivió. De hecho, en alguno de las 3 historias, en una de las 3 historias, aparece retratada mi hermana, mi madre, yo. Entonces es bastante especial este reencuentro porque nos da la posibilidad de entrar en los pequeños relatos familiares, sabiendo que la gran historia se ha escrito bastante también ya, ¿no? Sí, en ese sentido, Ricardo, destacar que estas 3 historias, las que tú aludes, el Yanacona, 1973, La Tormenta y El Muchacho Héroe del Puente Pío IX, son historias que también nos hablan, por ejemplo, de este presente donde, por ejemplo, hay una imagen donde existen muchas personas que están apretadas en el metro, en donde se hace una crítica a la cultura. También, en ese sentido, cómo el presente se hace presente, por así decirlo, también en el texto, de qué nos habla de esta situación que estamos viviendo hoy. Hay una a ver, les repito un par de cosas. Este libro fue recién presentado la semana pasada en la Biblioteca Nacional. El 24, el jueves que pasó recién. Exactamente. Tuvimos la posibilidad de presentarlo casi previo al Día del Patrimonio y en ese sentido se abre una nueva colección de ilustraciones y de originales de novelas narradas para la Biblioteca Nacional. Y te lo planteo así porque esta historia particularmente está dibujada el año 2012, estas historias.
para la época mi padre seguía trabajando plenamente sin ninguna intención necesariamente de publicar. Es muy difícil publicar en Chile en novela, imagínate novela gráfica. Sí. Luego, de lo que tú me preguntas, mi padre tuvo un personaje a finales de los 80 que se llamaba el Conde de Matucana, donde específicamente este señor, conde, vampiro, salía a recorrer las calles. Entonces mi padre siempre fue un ciudadano, no sé si la frase viene, ¿no? Pero siempre fue un ciudadano a pie. O sea, imagínate a mi padre con la misma edad, mi familia es de Peñaflor, se tiene que subir al metro constantemente, tiene que andar en el Transantiago, tiene que tomar locomoción colectiva en general. Entonces tiene una sensación de, no solo de su existencia, si lo miramos concretamente, apabullada probablemente por los recuerdos de su pasado, sino también porque su cuerpo físico está apretado en la sociedad en la que está desarrollándose. Entonces cuando él se refiere a cuestiones presentes, es porque efectivamente son una complicación. Y con esto termino. Una persona que avanza en la edad, que tiene la vitalidad mental que le permite hacer este tipo de cosas, dedicarse al arte, siempre tiene la contradicción de cómo está su propio cuerpo, ¿no? Su cuerpo avanza y su mente permanece. Entonces hay una contradicción de las juventudes que uno va tomando con la edad, que efectivamente parecen ser la contradicción vital, ¿no? El cuerpo no necesariamente te acompaña. Y ahí donde se me enfrenta algunas cosas de sensaciones como de cerdo al matadero en algún momento, ¿no? Sí. Ricardo, perdón, sino que en eso mismo y que tiene que ver con la temporalidad y siendo más específicos con el trabajo de tu padre, también hay una genialidad expresada en el uso del tiempo y eso es justo decirlo y plantearlo. No solo tiene que ver con traer el presente, sino también con utilizar figuras del pasado que se leen muy bien en el contexto de la dictadura, pero uno también las podría poner en el contexto actual y también servirían útiles. Estoy básicamente hablando del Yanacona, ¿no? Que lo toma desde el pasado, lo pone en la dictadura y uno podría ponerlo también en el neoliberalismo. O sea, ahí también hay una inteligencia a la hora de poder cruzar líneas que siempre han estado formando parte de lo que somos finalmente. Yo creo que tú tienes toda la razón en cómo lo miras y pensándolo así concretamente, hago un paréntesis, tú tienes que pensar que yo estoy muy encima de la obra y hay cosas que probablemente yo no vea. Es tu papá, es mi papá, claro. y yo específicamente le pedí que estas tres historias las transformara en historias visuales. Pero apuntando a lo que tú dices, la situación de temporalidad está basada en una extraordinaria conciencia existencialista que plantean muchos artistas. En el caso de mi padre es evidente, ¿no? Y eso significa que su desarrollado romanticismo lo hace divagar en tiempos e historias que incluso algunas no las vivió. O sea, tiene un alto manejo de la literatura y un alto manejo de lo que es la historia de la pintura, por ejemplo, sin haber conocido las grandes obras que por lo menos ya a mi generación tuvimos la posibilidad de conocer. O sea, viajar es un avance que personas de la generación de mi padre no tenían. O sea, yo me acuerdo que uno de los primeros chistes sobre temporalidades me lo contó mi padre, que se decía, ¿no? Cuando alguien venía desde afuera, siempre, en este caso de Estados Unidos, se les preguntaba ¿de qué color era el Guernica? Porque la gente, y muchos de nosotros vimos estampas en blanco y negro en los libros que habían acá, y teníamos una sensación rara de que todo estaba pasado a fotocopia, entre comillas, ¿no? Yo estudié en el pedagógico, así que mi desarrollo desde el punto de vista de esa manera de estudiar fue bastante desarrollado. Y esto específicamente teniendo en cuenta cosas como que sabíamos, y a mi casa se sabía, que años posteriores llega el cuadro de regreso a España. Entonces, las atemporalidades y las maneras de entender los procesos económicos en el artista parten por una esencia. Su columna vertebral siempre, en el caso de estos más existenciales, es su potente conciencia filosófica, ¿no? Y eso obviamente, como les digo, muy encima de la obra. Yo creo que mi padre logra hacerlo con esto y con otros relatos que tiene, ¿no? Claro. Sí, porque si uno revisa el texto se da cuenta de que muchos de los pie a página, las expresiones de muchos de los personajes son más poéticas que lo que uno podría esperar de un cómic.
como que ahí uno se da cuenta de que existe una tradición literaria que está también en el texto y que nos desencaja un poco también la obra, que uno no tiene más bien como elementos para poder clasificarla dentro de un género, como para poder decir, sí, estamos hablando netamente de un cómic o es algo que cruza muchos géneros. Mira, lo que tú apuntas es bien interesante porque esta generación se caracteriza por dar la cara, me refiero a los 80, mi padre entró con cierto desfase, tenía ya sobre 40 años cuando ingresa a lo que es la escena santiaguina del underground de aquellos años. Pero fue muy importante, claro, su figura ahí, no sé, está Lo que pasa Ariete. Hay una serie de revistas interesantes de la época que son obviamente de esfuerzo, ya sea casi de ONG alguno, como Trauco, que yo podríamos hablar de ello, pero y otras que son fanzines como Ariete, que es una revista que si tú se la nombras a cualquier chico no tienen ni idea, porque efectivamente eran números reducidos que hoy los coleccionistas intentan encontrarla. De hecho, la portada de esa revista, específicamente del año 84, es de mi padre, y la semana pasada entregamos estos originales de las portadas. Mi padre del grupo era el único que se desarrollaba en una figura mixta, ¿no? Porque estaba trabajando en diseño y en publicidad, y tenía todas estas herramientas de oficio que los jóvenes no tenían porque se estaban asociando al cómic de forma autodidacta. Piensa que una importante generación de los estudiantes de la Universidad de Chile de los años 80, por una reivindicación y resistencia, no se titulan en las escuelas de artes porque prefieren no tener un título firmado y sellado en dictadura. Muchos de ellos son profesores universitarios que después toman estas credenciales o en la misma Universidad de Chile después de la dictadura, o en otras universidades que los acreditan para que sigan trabajando. En el caso del trabajo literario de mi papá, claro, hay un nivel importante de constante escritura, de poesía, de cuento, constante lectura, que hace que efectivamente su manera de narrar tenga esa estructura barroca propia del castellano latinoamericano y que recuerda más bien una épica de cómo vivir situaciones históricas. Pero este libro, comparado con El Conde Matucana, que sacamos con Editorial Tajamar el año 2016, tiene esos hilos conductores, y con esto termino un poco la respuesta. Yo lo que me queda por ver para ayudar a difundir la obra de mi papá es reunirme con literatos, porque hasta el momento solo me he vinculado con guionistas y con dibujantes de cómics, que no es lo mismo que hacer estos análisis desde el punto de vista de la literatura, de saber cómo se lee el texto, porque hay dos estructuras: el cómo se escribe y el cómo se dibuja la palabra. Claro. Porque la palabra escrita que está en estos cómics son de pulso de mi padre. Y no sé qué les parece a ustedes, pero yo todavía me sorprendo la habilidad que tiene para hacer letras. Porque en la época, como no existía lo digital, estaba todo lo analógico. Un dato: toda la señalética del metro, cuando se inaugura el metro, es de mi padre. Entonces, claro, había una relación con el cotidiano. Por eso probablemente, mira, se me había olvidado decirte eso, el metro para nosotros es normal. Yo de pequeño jugaba con esos pegatinas, no me gusta la palabra, que decía deje bajar antes de subir, y yo la ponía en el camión de mi abuelo, en la puerta de mi casa, porque era parte de mis cosas de niño. Recordar que junto a Abril Becerra conversamos con Ricardo Fuente Alba, hijo, a propósito de la obra Fuente Alba 1973 de Ricardo Fuente Alba Rivera. Estábamos hablando de cómo se cruzan, ¿no?, distintos géneros, que si bien tienen su espacio más importante dado al cómic, también está las letras, la poesía que también utiliza ahí tu padre para poder expresar este momento, que finalmente es un momento histórico. Y tú en algún minuto decías, todo esto fue dibujado en 2012, ¿no? Exactamente. Y uno piensa o se traslada políticamente a ese momento, y es momento donde se empieza a hablar, por ejemplo, de cómplices pasivos. Exacto. Donde se empieza a hablar tal vez de ir avanzando un poco en los caminos hacia este reencuentro nacional tan reiteradamente dicho desde diferentes lugares. Sin embargo, cuando uno se va a los dibujos, se da cuenta que por parte de los testigos quedan heridas todavía abiertísimas, y ahí uno puede tal vez tratar de leerlo no solo a tu padre como el artista, sino encontrar en él a los ojos que miraron y que vivieron esos momentos, y me parece que a lo mejor tú como hijo ahí, en esas microhistorias, en esos relatos también personales, nos podrías comentar, porque
Porque tiene que ver con los colores, tiene que ver con las dimensiones y tiene también que ver con las historias elegidas para contar finalmente de un proceso de duelo que imaginamos que, como le pasa a tu padre, le ocurre también a muchos otros que vivieron este momento histórico que no está completo. Mira, en mi casa constantemente mi padre me contaba historias de este tipo y como venimos de una tradición militar, tengo familia militar, el apellido no es una coincidencia en la historia de Chile, si revisan hay varios militares y carabineros con este apellido, y de gente de investigaciones también. Y siempre estos relatos épicos que yo a veces los comparo casi con por decirlo de alguna forma, con el mío Cid, o con estructuras bélicas cinematográficas como Dunkerque, por ejemplo, en que siempre estaban asociadas en mi imaginario a cuestiones que no están cerradas. Cuando hablo de Dunkerque, estamos hablando de una película que remite a algo que, según nuestra velocidad de existencia del chileno medio, no debiéramos volver a producirla nunca más. O sea, Chile no ha contado suficientemente sus historias y no las va a contar nunca porque el estrés postraumático incluso está determinado en tiempo específico para poder salir a la realidad. La primera fase de todos estos relatos normalmente corresponde a los historiadores, a los periodistas, a una serie de grupos intelectuales de cualquier país para darlas a conocer como cronistas en vivo, ¿no? En el caso de los artistas tienen más tiempo, el reposo es diferente y por ser, entre comillas, seres de más sensibilidad o más trabajada, efectivamente tienen que elegir el momento en que se plantea. Particularmente, yo fui alumno de José Balmes. Y don José, como siempre lo digo, era muy activo en el presente. Su resistencia era la de dos exiliados, digo dos porque lo exilian a Chile, luego lo exilian a Francia, que era potente en su contexto. Pero mi padre, que era un trabajador de una agencia de publicidad, de diseño, que vive en Peñaflor, tiene una manera más retraída, una personalidad distinta que está saliendo, que se está conociendo ahora porque era casi conocido como una persona de un alto nivel de talento, pero que se le perdió la pista durante mucho tiempo. Esa pérdida de pista tiene que ver con el cotidiano. Hay que vivir. Uh-huh. Y les puedo asegurar que un porcentaje altísimo de los dibujantes, salvo que es por las inversiones del Fondar actualmente, dibuja esto para tener algo que llevar a la editorial y ver si se lo pueden publicar. Pero el pago de la obra uh-huh. es un pago que el artista apuesta. Claro. Entonces, hay fenómenos que son especiales, pero a lo que tú te refieres en ese sentido, a mí me parece que tiene todo sentido, ¿no? Sí. Ricardo, quería consultarte también cómo fue la formación de tu padre, considerando que su padre era suboficial mayor de Carabineros. Mira, mi abuelo era un personaje bien especial. Corresponde a una generación que casi inicia Carabineros de Chile. Y que efectivamente muchos de mis primos más chicos hoy día a lo mejor tampoco conoció. Mi abuelo murió hace ya varios años ya atrás. Y en ese espacio tenía un vínculo con la cultura. Mi abuelo era constitucionalista, que eso era como para nosotros, por lo menos para mi memoria y la de mi padre es re importante, ¿no? Porque normalmente se vincula las Fuerzas Armadas, Carabineros, o qué sé yo, los uniformados en general, a una tendencia política. En el caso de mi abuelo no lo era. En ese sentido, mi padre, cuando se vincula con el arte, claro, tiene su primer rechazo con este hijo mayor, de los posteriores 9 hijos que va a tener, como el primero que probablemente, por lo que yo tengo entendido, quería que fuera también un uniformado. De hecho, mi padre dio las pruebas para entrar a la Marina. Yeah. Por un problema de la visión, no continuó en ese proceso. Pero mi abuelo se resistía, obviamente, a eso. Después mi padre, viviendo en Melipilla, entra a estudiar a la Universidad de Chile y está un lapsus cercano a los 6 meses. Por problemas económicos decide salirse, se dedica a trabajar, se está autoformando en todo lo que tiene que ver con lo gráfico y entra a lo que fue el Palacio de la Alhambra, uh-huh. que era un espacio poco reconocido en la historia del arte chileno, pero que era el paralelo en relación a lo que la Universidad de Chile tenía, profesores que hacían clases en la Universidad de Chile, uh-huh. hacían clases en el pedagógico también, algunos, y hacían clases también otros en el Palacio de la Alhambra, en esta Sociedad Nacional de Bellas Artes. En ese espacio, mi padre logra recordar siempre con mucho cariño 4 grandes maestros. Estos 4 grandes maestros fueron premios nacionales de arte. Entonces, la formación que hoy pudiera tener el Palacio de la Alhambra es muy distinta a lo que fue en aquellos años. Entonces, la formación de la época, hasta hace pocos años en Chile, creo que todavía hay algunas
hay crisis sobre cómo se educa un artista en Chile, era con un maestro. Esos maestros fue Caracci, Bontá, Roa y Samit, que si los buscas en la historia de la pintura específicamente, incluso algunos en la historia de la música en Chile, le vas a encontrar cierta presencia. Entonces, los 6 años que estuvo con él fueron de ese tipo de formación. Entonces, cuando vienen los años 80, bastante años más adelante, mi padre entra al cómic formado como artista visual. Tiene que vincularse obviamente al cómic, que es un aprendizaje nuevo que hace con René Poblete y Máximo Carvajal en los talleres C19, en Monjita C19. Ahí en el centro. En el centro de Santiago. Sí. Y a partir de eso comienza toda una circulación también underground de su obra. Es bien especial esto, mi tartamudez, porque se me aproximan los recuerdos. Yo tenía 13 años cuando comenzó todo esto, y yo entré con 17 a estudiar el pedagógico. Y cuando entro a los 17, muchos compañeros míos piensan que yo soy el dibujante, porque nos llamamos igual. Sí. Y digo, ojalá yo pudiera hacer lo que hace mi padre. Obviamente en ese espacio, en el pedagógico, estará muy bien recibido. Pero yo entré en el 88, los 5 años anteriores hubo un gran desarrollo de la escena, que yo estaba en el colegio todavía y que probablemente tiene muchas historias vividas entre Monjita C19 y el chileno francés, que era más o menos donde se movía todo esto en el centro, que yo no conozco. No conozco porque era la historia de un hombre mayor, era mi papá. Pero sí te puedo decir que si había un grupo interesado en resistir a su manera, era la de los dibujantes, de historietas, de cómics, o como tú le quieras llamar, porque efectivamente este era un movimiento under que tenía varias cuestiones especiales. De hecho, Rodrigo Araya y Tacuzzi están junto a 2 personas más, están por sacar un libro que está en verde en estos momentos sobre las historias del garage de Matucana, que también era el otro sector donde se daba vuelta a todo esto, ¿no? Ese movimiento underground era bien under, porque efectivamente mi padre cuenta, yo no tengo conciencia de esto, de que mi familia tuvo alguien, un civil de Franco, que lo perseguía. Entonces eso significa que efectivamente piensen que Pinochet genera su desaparición, entre comillas, de la escena recién en el año 98. Entonces la sensación de dictadura para muchos de nosotros duró bastante más años. Y en ese sentido el under era un movimiento que no solo se veía en ellos, sino en la literatura, en el rock, y en una serie de grupos que a su manera trataban de resistir. La palabra resistencia en general, sobre todo hoy, suena extraña. En un país conservador, resistir no le agrada a la gente. Por eso en el caso de esa historia del Yanacona es bien especial, porque es un mando medio bajo que se ha enviado a hacer la tarea de los grandes generales, que posteriormente no se hicieron cargo de casi de nada. Pero los hechos traumáticos, sobre todo de los pelados, como se les denomina, sin clase en términos militares, son los que se llevaron el trauma a sus propias familias. Incluso muchos de ellos son los más fanáticos del gobierno militar, de la dictadura puntualmente. Hay un trabajo interesante también con los silencios que va dejando el navegar por las páginas de Fuente Alba 1973. Recordar, por supuesto, que conversamos con Ricardo Fuente Alba Fabio, hijo de Ricardo Fuente Alba Rivera, autor de este libro lanzado recientemente. Estábamos hablando el jueves pasado, fue su presentación en la Biblioteca Nacional. Y este silencio... Y para dónde iba con esta pregunta, tiene que ver con que tú has hecho lo contrario con la obra de tu padre, y en particular con esta. ¿Por qué? Y ahí te lo pregunto tal vez desde tu profesión misma. ¿Cuál es el deber finalmente que estos testigos? Hay muy pocas expresiones de historietas sobre la dictadura relatadas por testigos directos. O sea, esta entra en un espacio muy chiquitito de lo que existe en nuestro país. Entonces, en ese lugar se constituye como un hecho de memoria interesante. ¿Por qué promueves el que estos dibujos finalmente puedan ver la luz y que sean conocidos? Mira, esta fue un conflicto permanente en mi familia, ¿no? Que tiene que ver con que hay cosas que son la virtud de una familia, el hacer cosas con sus manos. Mi madre también es muy hábil, y obviamente en este espacio de las artes visuales yo crecí viendo a un virtuoso. Yo tengo ciertas claridades sobre las diferencias entre virtuoso y talentoso. O el talento es algo que no necesariamente va acompañado de virtudes, ¿no? Hay gente, la mayoría de los artistas
trabaja su talento y con los años se vuelve un poco virtuoso en el camino que desarrollan. En el caso de mi padre, para mí era sorpresivo de que no tuviera más presencia. Yo soy profesor de la Escuela de Arte de la Universidad Católica, soy jefe de la línea de pintura. Y académicamente, cada vez que me tocaba un estudiante, que yo hago un curso que se llama Taller en Memoria de Grado, que es el último, hago también en magíster y en doctorado también hago clases. Y me daba cuenta de que habían cosas que no se estaban viendo, ¿no? Y la obra de mi padre veía transitar a muchos dibujantes, por ejemplo, en la escena, y yo decía, bueno, tengo un alto nivel de percepción, de exigencia sobre lo que es un dibujante, un buen dibujante, ¿no? De este tipo de dibujo. Y me daba cuenta que esto no estaba saliendo, y empezamos allá por el 2005 a tratar de sacar el primer libro, que fue El Conde de Matucana. Nos presentamos a 3 fondar y nos fue mal. Nos fue mal porque había un problema específico. En términos del concurso del fondo del libro, se castiga al que vive en la región metropolitana. Es una cuestión bien especial porque casi todas las editoriales están acá en Santiago. Sí, premian, bueno, las regiones tienen más puntos dentro de esta lógica, ¿no? Además soy jurado de fondar, entonces lo sé por el lado de artes visuales cómo funciona, y no iba mal. Hasta que un día me tocó viajar a la Universidad de California en Davis y conocer a un profesor que es especialista en memoria, que se llama Michael Lazara. Que está dentro de Él nos ofreció, nos regaló un texto. Ahí les voy a contar qué significa este regalo en general, ¿no? Y lo conocí allá, hablamos, él viaja todos los años, viaja este año otra vez, con un grupo de alrededor de 20 estudiantes norteamericanos de esa universidad a vivir un mes en Chile y vivir todo lo que tiene que ver con memoria chilena, derechos humanos y memoria chilena. Y este profesor norteamericano, nos hicimos amigos, vino para acá, yo le quise mostrar los originales de este libro y me dijo, y se los presté, no me los quería recibir. Le dije, te los dejo 2 días y los vengo a buscar, los originales. Me dijo, no los quiero ver porque... No los quiero tener, me dijo, porque son delicados. No te preocupes, estos están protegidos, le digo yo, no les va a pasar nada. Vuelvo y me dice, no puedo creer que esto no haya sido publicado. Y a partir de ahí es que yo tomo aires y ciertas fortalezas para buscar. Fue en primer lugar, no me fue bien, a una editorial. Llego un poco derrotado a la universidad y me topo con un ex alumno, era alumno en ese tiempo, Ignacio Hemke, que me dice, mira, yo voy a ver qué puedo hacer. Préstame los originales. Se va a la oficina de Margarita Alvarado, una profesora de estética de la universidad, y me dice, tienes que ir a tal parte. Y me manda a Pehuen a hablar con Sebastián Barro. Y Sebastián Barro, al ver los originales, dijo, esto es lo que yo andaba buscando. Este tipo de novelas tiene una fuerte tradición francesa, argentina, uruguaya, en su forma de vincularse con la imagen, sobre todo en épocas donde domina lo oriental. Mi padre relata en su manera de ver las viñetas, por ejemplo, de una forma muy distinta, sobre todo porque tiene influencia de los pintores, por otras partes, ¿no? Entonces, en ese esfuerzo, Sebastián se interesa por esto y nosotros comenzamos a echar a andar esta máquina. No fue fácil, esta edición es bastante cuidada, es de tapas duras, y tiene 5 textos al interior que son donaciones de especialistas que yo conocía en diferentes áreas. Entre ellos, Rodrigo Zúñiga, que es profesor de la Universidad de Chile, Michael Lazara, de la Universidad de California, Davis, está Carlos Reyes, que es un especialista en cómics, Marco Esperidión, que también es un curador interesante de seguirle su pista, pero sobre todo está un regalo que nos cayó del cielo, que es la segunda vez que uso esta comparación, que fue un texto de Patricio Guzmán, de la Batalla de Chile. Cuando recibimos ese texto, yo dije, bueno, es como si te cayera la mano de un poderoso, ¿no? Y te tocara el libro y dijera, la gente lo debe conocer. En ese contexto yo siempre me he debatido sobre qué significa el cariño al padre y el cariño al autor, que son cosas distintas, ¿no? Difícil. Y difíciles de llevar, más cuando yo seguí la profesión de mi padre, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo puedo decirle que estamos en presencia de un libro que debiera causar repercusión, sobre todo porque no solo aporta la memoria, sino aporta la especialidad que a veces se deja tanto de lado, donde la historia es más importante que la calidad gráfica de los relatos. O sea, hay muy buenos cómics de recuerdos del pasado con muy malos dibujos del presente del dibujante. Yo creo que acá se vincula la calidad del relato gráfico, la calidad de los guiones, pero por sobre todo algo que está vivo, que es la necesidad de las personas comunes por hablar de sus propias historias. Entonces no es el gran relator especialista en historia, es el gran
dibujante especialista en su propia vida, ¿no? Bueno, y finalmente le devuelve también esta historia de la dictadura, que fue una historia de todos y no tan solo, en algún momento lo dice, esto no es una historia solo de los que estuvieron en uno u otro lado en el conflicto, esta es una historia de todos, quienes fueron parte y quienes somos parte de este país. Ricardo Fuentealba, Fabio, nos quedamos sin tiempo, nada más por supuesto que agradecerte el habernos acompañado y el venido a contar en casi en primera persona lo que es Fuentealba 1973. Muy amable, y yo las dejo invitadas y a las personas que están escuchando, ¿no?, que se acerquen a mirar el libro. Yo soy de los curiosos que dice que si no lo puedo comprar, por lo menos lo puedo ver en la librería, ¿no? Y es muy lindo. Y pasen a darle una vuelta, pidan el libro a las librerías, también se puede comprar por internet, y mírenlo, mírenlo. Gracias. Abril Becerra, muchas gracias también por acompañarnos acá. Nos vamos a una pausa, regresamos a Semáforo. Radio Universidad de Chile, con la colaboración de las profesoras Rosario Carcuro Leone y Cristina Orge González, presentan Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia. En la voz, la periodista Vivian Lavín. Gran educadora y feminista, Olga Poblete Poblete nació en Tacna en el año 1909. Hija de madre soltera, que trabaja como costurera, se titula de profesora de Historia y Geografía en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en el año 1928. Se moviliza siendo una estudiante en los años 20, sobre todo contra la dictadura del general Ibáñez del Campo en el año 1931. Durante la Guerra Civil Española se incorpora al Socorro Rojo, que trabajaba en pos de ayuda a las innumerables víctimas del fatal enfrentamiento que se producía en España. Por esos años, Olga Poblete trabaja en el Liceo Manuel de Salas, primer liceo que hace educación mixta y que pretende innovar en aspectos metodológicos y en los sentidos mismos de la educación chilena. La directora de este liceo era Irma Salas, alumna directa de Amanda Labarca. En ese ámbito, Olga contribuye a la formación de la conciencia social y solidaria de sus alumnos y alumnas. Cuando se conforma el Frente Popular, Olga Poblete va a contribuir comprometidamente a su triunfo. Por esos años y a través de María Marchant, conoce y comienza a participar en el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, el MEMCH. Es ahí que conoce a la gran dirigente Elena Cafarena y se convierte en su amiga y compañera de trabajo de toda la vida, junto a otra pléyade de mujeres, todas de una calidad extraordinaria. Olga confesará alguna vez que el MEMCH fue su gran escuela de civismo. Fue a partir de ese encuentro que se comprometió para siempre en la emancipación de la mujer. Olga Poblete fue una gran pacifista y cuando en el año 1948 se funda en Chile el Movimiento Partidarios por la Paz, ella fue designada su secretaria general. En 1967, Olga Poblete recibe el Premio Lenin de la Paz como colofón a todos los años de activismo y reflexión sobre este gran tema nunca definitivamente resuelto. Como consecuencia del golpe militar de 1973, desapareció el Pedagógico, la Facultad de Historia, de la cual ella era decana, y su propia cátedra. Pero llena de energías, se entrega por completo a la lucha contra la dictadura cívico-militar, entrando de lleno a las iniciativas de las mujeres por la recuperación y ampliación de la democracia. Gran proyecto de esos años de Olga Poblete fue la revitalización del MEMCH, que había clausurado sus puertas en el año 1953. Como nueva organización y tomando sus raíces de teoría y práctica junto a Julieta Kirkwood y a Elena Cafarena, dieron un inmenso aporte al movimiento de mujeres que se reconstituía en plenos años 80 en medio de la represión y el miedo. Olga Poblete muere en Santiago de Chile el 17 de julio de 1999. En la voz de la periodista Vivian Lavín hemos presentado Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia.
regreso, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Recuerde que también estamos en diario.uchile.cl, señal en vivo y por supuesto en Facebook, a través de nuestro streaming en Radio Universidad de Chile. Les adelantamos al principio en la presentación de nuestro programa que también hoy día íbamos a conversar a propósito de la ruta energética, este documento elaborado por la actual administración y que en 10 puntos, 7 rutas, 10 puntos, asumen mega compromisos en materia de energía. Bueno, de este tema vamos a conversar con Carlos Finat. Carlos es director ejecutivo de ACERA, la Asociación Chilena de Energías Renovables. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias. Paula, muchas gracias por invitarme y muy contento de estar de nuevo en mi alma mater. Bienvenido entonces de vuelta. Carlos, son 10 puntos. Sí. Y decíamos antes de entrar acá con ustedes ya al aire que partir diciendo que se va a levantar un mapa lo voy a leer textual, ¿no? Levantar un mapa de vulnerabilidad energética del país, identificando a las familias que no cuentan con electricidad y otros servicios energéticos con miras a acordar las brechas existentes, responde directamente a este concepto de pobreza energética, concepto que ha sido trabajado fuertemente desde el CR2 de nuestra universidad. Así es. Y entiendo que ustedes como ACERA también han estado muy atentos a lo que ocurre. A ver, la situación de lo que se denomina pobreza energética probablemente es uno de los mecanismos más sutiles de barreras, digamos, para que la gente pueda desarrollarse. El acceso a servicios energéticos. Perdón, esto está identificado ya hace algunos años, pero focalizar un elemento de lo que va a ser el trabajo energético en los próximos años, en esto nos parece que es fundamental. Poder entregarle a las personas, independientemente de su nivel económico, servicios energéticos que le den acceso a las comunicaciones, a las redes sociales, a un bienestar razonable dentro de sus casas, ¿verdad? Y que no signifique eso que la gente tiene que gastarse, ¿verdad?, la mitad o más de la mitad del ingreso familiar. Creo que es muy importante. Hay una regla general que dice que si una familia gasta más del 30% de sus ingresos en servicios energéticos, está bajo la línea de pobreza energética, es una referencia, pero igualmente hay que ver la calidad de esos servicios y realmente creemos que hay que asegurarle una calidad mínima a todos los habitantes en Chile. Así que creemos que es uno de los avances más destacables dentro de esta ruta energética y en la cual las energías renovables y en particular las no convencionales pueden aportar mucho a través de la utilización de paneles solares para entregar calor, a través de paneles solares para entregar energía en la zona en la cual esto es rentable, ¿verdad? O el viento, y además porque la generación a nivel de las redes del país, ¿verdad?, con la incorporación de las renovables también ha tenido una baja de precio bastante importante que se va a ir manifestando en los próximos años. Carlos, en esta declaración de principios, ¿no?, se habla que se incluye un eje para avanzar, por un lado, en la modernización del sector energético y, en segundo lugar, un eje que incluye las acciones que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía en materia de energía. Son estos dos principios que se tratan de combinar en esta ruta energética y estamos en otoño, ni siquiera entrando al invierno, y hemos visto, por ejemplo, lo que está ocurriendo en diferentes ciudades del país, no solo Santiago. Muchas veces centramos nuestras preocupaciones en la cantidad de material particulado y que está presente en nuestra ciudad, sin ver o invisibilizando lo que está pasando en el sur. Temuco llevaba 5 días de emergencia ambiental y hace algunos días, en una lista mundial, 2 ciudades chilenas, Osorno y Coyhaique, entran dentro de las 20 más contaminadas. Entonces, cuando uno habla de avanzar en la modernización del sector energético, combinado, ¿no?, con que mejore la calidad de vida, necesariamente nos tenemos que hacer cargo de este tema. Absolutamente. La electrificación del consumo energético es una muy buena respuesta a lo que tú planteas, en términos de que, por ejemplo, la sustitución de la quema de leña, que es probablemente el principal fuente de contaminación en estas ciudades que aparecen en este lamentable ranking a nivel mundial, es una forma de, con electricidad, de sustituir esa quema de leña y por lo tanto no generar esta contaminación que tiene un efecto brutal no solamente en el aire que se respira, sino que también en el ambiente interior de las casas, ¿eh? Sobre todo cuando esa quema se hace en medios que son tradicionales, ¿verdad?, como brasero y cosas de ese tipo, pero que definitivamente deben estar erradicados. Así que hay una visión, yo creo, muy completa en este momento en esta ruta, porque además se considera una revisión la verdad que una revisión a fondo de la ley de distribución.
El modelo de negocio de la distribución, como está concebido hoy día, entrega muy pocas señales económicas para justamente lograr esta electrificación. Entonces, al poner el foco, ¿verdad?, en eliminar la inequidad energética a través de este mapa de la pobreza, ¿verdad?, incorporando además el punto 7, me parece que es 8, ¿verdad?, no, me equivoqué, 6, que es la regulación del sistema de distribución. Es un conjunto de medidas que no van a tener resultados inmediatos, probablemente van a ser resultados de mediano plazo, pero que va a llevar a que las personas a un costo razonable puedan sustituir estufas a leña, chimeneas, ¿verdad?, u otros servicios por energía eléctrica. También esperaríamos que dentro de esto se incluya servicios, otras visiones de energía, porque no todo es energía eléctrica, sino que también el uso de la energía geotérmica. Zonas como Temuco tienen un potencial para utilizar el calor de la tierra para calefacción. Ahora, eso no va a avanzar si es que no se cuenta con mecanismos a los cuales realmente el Estado establezca ciertas normas y ciertas exigencias. Bueno, está también el desarrollo de la energía mareomotriz, ¿no? Donde yo no sé cómo van a ir las investigaciones. La energía mareomotriz es un potencial que está ahí presente y Chile está invirtiendo en investigación en eso, pero la ventaja que tiene la geotermia, en el caso que te menciono, es que directamente no se convierte en electricidad para convertirlo en calor. La geotermia se rescata el calor de la tierra y sin conversión intermedia lo puedes entregar en las casas. Es más directo. Efectivamente, más eficiente en ese sentido. ¿Cómo sienten ustedes como Acera que son incluidas las energías renovables no convencionales en estos 10 megacompromisos? A ver, hay una declaración muy fuerte al respecto. Yo creo que hoy día nadie puede tener duda por los hechos, simplemente no por un tema filosófico, ¿verdad?, o de voluntarismo, que el desarrollo futuro de la materia energética, me refiero a las nuevas centrales que van a entrar a futuro, van a ser todas energías renovables y muchas de ellas las denominadas no convencionales, es decir, sol, viento, etcétera, y la hidroeléctrica menores de 20 megawatts según define nuestra ley. Yo creo que sobre eso no hay duda y esta ruta se hace cargo de ello. Más bien la pregunta que plantea esta ruta y da una de las líneas, ¿verdad?, de estas mega compromisos, que es la descarbonización. A comienzos de este año se firmó un acuerdo entre los propietarios de centrales que utilizan carbón para producir energía eléctrica con el gobierno, en términos que no se van a construir nuevas centrales, salvo que tengan unas tecnologías muy sofisticadas y muy caras, lo cual lo hace muy difícil, ¿verdad? Y además se va a acordar una cronograma para el retiro de las centrales a carbón. Entonces ahí hay un aspecto que es muy importante. Bueno, en Alemania, ahora en junio, se cierran las últimas 2 centrales a carbón. El mundo está caminando en una dirección y Chile no puede desoír finalmente lo que efectivamente, pero fíjate que más allá, porque la verdad que en el caso alemán hay un aspecto de voluntad de hacerlo y hay aspectos de subsidios de por medio. Nosotros creemos que en el caso chileno, dada la fuerte competitividad de las energías renovables no convencionales, las centrales a carbón van a ir quedando fuera de competencia, sobre todo las más antiguas, menos eficientes, ¿verdad?, que tienen mayores costos de mantenimiento. Ahora, si se puede acelerar la salida sin causar, ¿verdad?, un perjuicio económico a sus propietarios, nos parece que es un esfuerzo que debiera hacerse, y esa es un poco la posición nuestra respecto a esta mesa de descarbonización, o más bien de retiro de las centrales a carbón. Iniciativa única en América Latina. En ese sentido, seguimos siendo líderes en muchas cosas relacionadas con energía. Recordar que conversamos con el director ejecutivo de Acera, Carlos Finat, a propósito del documento denominado Rutas Energéticas, documento presentado hace algunos días por la actual administración y que plasma compromiso finalmente del Ministerio de Energía para los 4 años de su administración. Estamos a puertas de la primera cuenta pública. ¿Esperan en el sector energético, ustedes en particular como Acera, alguna mención particular? El sector energético es uno de los sectores que tiene mayores oportunidades de desarrollo, porque impacta de muchas formas. O sea, la inversión en energía obviamente trae inversión, trae generación de puestos de trabajo, ¿verdad?, trae movimiento de empresas de servicio, etcétera, y además permite ir bajando los precios de la energía eléctrica. Por lo tanto, presenta ventajas por muchos lados. Así que lo que esperaríamos realmente es una reafirmación, ¿verdad?, de lo que contiene el documento de la ruta energética, y que ojalá eso se traduzca ya en acciones concretas. La clave de la ruta es, por un lado, que ha sido desarrollada, por lo que hemos visto,
de manera muy participativa, a un trabajo que está relatado en el mismo documento, que entre paréntesis el documento está disponible en www.minenergia.cl. Ruta energética, claro, es energia.gov.cl, descargable absolutamente. Exactamente, por los dos links se puede llegar y ojalá lo pueda ver la gente, pero ahí va a encontrar algo que es muy interesante y que para nosotros era muy importante que se mantuviera, es el carácter consultivo, es decir, que pueda opinar sobre lo que debiera ser el sector energético, las personas, ¿verdad?, ciudadanos que son usuarios de la energía, hasta aquellas empresas que quieren hacer inversiones. Y creemos que ese resultado se ha logrado. Ya en la política energética que está vigente hoy día, que en el gobierno anterior, ¿verdad?, se había desarrollado de una forma similar, y nos parecía muy importante que se mantuviera ese ejercicio, de manera que sea representativa realmente de la aspiración de todas las regiones, ¿no? Carlos, es bien interesante lo que planteas, porque nos hemos dado cuenta, y con opiniones diversas desde uno y otro sector, cómo la ciudadanía cada vez está más involucrada en el desarrollo energético de sus propios espacios, y esto tiene que ver principalmente con poder garantizar un equilibrio o un buen convivir entre el desarrollo no propiamente tal, también lo que ocurre con las personas y por supuesto cuánto esto impacta en el medio ambiente. Y me imagino que por supuesto ahí y en ese lugar las renovables no convencionales tienen un punto de avanzada frente a otras convencionales un poco más resistidas. Sí, ahora hay que entender lo siguiente, los proyectos que no cuentan con la licencia social para operar son proyectos que no se van a hacer. Y la única forma de conseguir esa licencia es conversar en forma muy temprana con las comunidades, de manera a poder construir los proyectos y construirlos, me refiero desde una etapa temprana, en el diseño, ¿verdad?, con las comunidades. Eso es fundamental. Por cierto que los casos más conflictivos han estado relacionados, ¿verdad?, con generación convencional, principalmente por los temas de las emisiones, ruido, transporte, etcétera, que resultan ser en muchos casos muy invasivos, especialmente aquellas centrales que han quedado dentro de las ciudades muy cercanas. Ahora, también la sociedad y las comunidades se han ido poniendo más exigentes, han ido entendiendo, ¿verdad?, que esta relación entre vecinos, ¿verdad?, es una relación más igualitaria, y estamos siendo exigidos también como sector de energías renovables no convencionales. Lo importante es que esa exigencia sea una exigencia de acuerdo a las posibilidades que tienen ambas partes, ¿verdad?, de colaborar. Esto tiene que ver especialmente con aquellos mecanismos de creación de valor compartido, ¿verdad?, o de inversión local que pueden hacer los nuevos proyectos. A nosotros nos parece muy bien, pero para ponerlo en perspectiva, creemos que estas exigencias sociales hoy día le están aplicando a todo el mundo. Vamos ¿qué pasa, por ejemplo, con, por un lado, tenemos esta ruta energética y por otro lado tenemos un plan de descontaminación que no ha avanzado a la velocidad que los actores involucrados quisieran? La anterior administración, que es donde tenemos más bien 4 años como para poder medirlo, ¿no? Se comprometió a entregar un plan de descontaminación, algo que finalmente se aplazó y que finalmente no cumplió con las expectativas esperadas. Tienen que ir de la mano, más bien, estas dos instancias para poder efectivamente dar un salto en este segundo punto que ellos decían, que es incluir que las acciones mejoraran finalmente la calidad de vida de la ciudadanía. Absolutamente, y hay varias herramientas, ¿verdad?, que resultan de la disponibilidad de energía limpia y energía barata. Por un lado está, por supuesto, atacar las situaciones ya extremas que hay en las zonas saturadas, ¿verdad? Estamos hablando de Coronel, ¿verdad?, la Quinta Región, Tocopilla, que se me quedan una o dos probablemente, en las cuales hoy día los niveles de emisiones exceden en algunos casos, ¿verdad?, o están al límite de lo que acepta una norma de salud razonable. En ese sentido, esperamos que este plan de retiro de centrales a carbón apunte justamente en esa zona. Creo que sería lo más lógico, ir resolviendo la situación dura que se está viviendo hoy día en cuanto a calidad de aire. Otro aspecto, ¿verdad?, es las emisiones vehiculares, y también ahí la energía eléctrica ofrece una solución, que es la sustitución de vehículos a combustión interna que utilizan gasolina o diésel por vehículos que utilizan energía eléctrica. Ahora, no sacas nada en implementar vehículos eléctricos en gran magnitud si, como es hoy día, casi el 50% de la energía se está generando con carbón. Tiene que ser, por eso te demuestra que tiene que ser un proceso en el cual vaya de la mano. En el tema vehicular también hay otros temas. Uno esperaría que por cada vehículo eléctrico que entre salga también un vehículo convencional, cosa que haya una sustitución, ¿verdad?, de combustión. En fin, hay una serie de ideas que creemos que tenemos la oportunidad ya como país de poderlas comenzar a analizar. ¿Por qué? Porque tenemos energía limpia, que cada vez va siendo más participación. Hoy día es un 18%, el año 20 probablemente vamos a estar ya en el 20%, y todos los estudios señalan que en la década siguiente al menos deberá duplicarse esa participación. Muy competitiva.
Entonces, eso da esa posibilidad. Carlos, y en el caso de los autos, ¿no? Que es donde estos últimos tiempos hemos visto, por ejemplo, o hemos entrado en la conversación a propósito de estas normas de restricciones permanentes que se aplicaban bajo la lectura de descontaminación, y finalmente no sabemos cuánto han servido en descontaminación y tampoco en descongestión. ¿Es necesario preocuparse más, poner de mejor atención el foco en el tema de la contaminación vehicular, o dentro de la torta general es muy poco lo que impactan y finalmente hay que apuntar, como usted bien decía, a el tema de la generación de energías a carbón, las industrias, etcétera, con actores que tal vez uno podría pensar, bueno, pero son más grandes, ¿cuánto va a impactar o no va a impactar mi auto en todo este sistema? A ver, todos estos problemas, dado el crecimiento que ha tenido el país, terminan siendo multidimensionales. No solamente pueden verse en un solo sentido. Por cierto, yo creo que basta ver, ¿verdad?, las condiciones en las cuales está el tránsito de Santiago a ciertas horas. Claramente el objetivo, si había un objetivo realmente de descongestión, la verdad es que no se ha cumplido y probablemente vamos empeorando año a año con la entrada de vehículos. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que si la ciudad, cual sea la ciudad, es capaz de ofrecer un transporte que tenga un nivel razonable de comodidad, que no sea contaminante, ¿verdad? Y que respete ciertas velocidades y tiempos, muchos de nosotros dejaríamos los automóviles en la casa. No veo ningún agrado, ¿verdad?, en tener un automóvil que tiene el tema que tienes que estacionarlo, ¿verdad?, tienes que pagar su mantención, etcétera. La tendencia a nivel mundial, y eso lo decía un experto que me tocó escuchar la semana pasada, es que se va a ir cada vez más a vehículos compartidos. Y uno ve en ciudades de Estados Unidos como Boston, como Los Ángeles, que el auto que tú contratas por horas y que está estacionado y a través de internet te dice dónde está el auto y lo pagas con tu tarjeta de crédito y lo usas las horas que lo necesita, es un modelo que está siendo reemplazado especialmente para quienes son los millennials, que no tienen por ningún motivo interés en ser propietarios de un auto. Lo que a ellos les interesa es tener la posibilidad de moverse, se mueven en bicicleta cuando pueden y cuando no pueden van a tomar un auto, ¿verdad?, por el tiempo que lo necesiten, pero no se hacen cargo permanentemente de él. Entonces esas son tendencias que a Chile perfectamente pueden llegar. Hoy día ya hay una estadística que muestra el autouso de la bicicleta en el país, especialmente en las zonas, ¿verdad?, en las ciudades. Y por qué no pensar, te fijas, que en algunos años más vamos a tener estos servicios en los cuales ya no nos va a interesar ser dueños de un auto, ¿no? No hay razón por la cual, si tú ves la parte económica, es mucho más caro ser dueño que usar un auto ocasionalmente cuando lo necesitas. Pero necesitas tener transporte público también para moverte todos los días. Finalmente hablamos de todo lo multidisciplinario que impacta el tema de la energía, porque no podemos conversar únicamente desde el Ministerio de Energía, sino que estamos viendo que el Ministerio de Salud, con el tema de la descontaminación, el Ministerio de Educación juega un rol fundamental para crear conciencia en los nuevos ciudadanos. Y para preparar a las personas y los técnicos, y eso también está contenido en uno de estos mega compromisos, ¿verdad?, que van a tener que hacerse cargo de la mantención y la instalación de estas nuevas tecnologías. Bueno, y el de vivienda, por ejemplo, si pensamos en el tema de la pobreza energética, vivienda, cierto, desarrollo social, es decir, son temas multidisciplinarios. Pero realmente ahí lo que yo quisiera, Paula, es recalcar es esa tremenda oportunidad que tenemos en Chile hoy día de tener prácticamente la cantidad de energía que queramos de fuentes limpias y a costos que son considerablemente más bajos que las energías provenientes de los combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo, por supuesto. Lo hemos conversado acá, con el profesor Román de nuestra propia universidad. Somos un país privilegiado para el desarrollo de renovables no convencionales. Absolutamente, y tenemos todas las condiciones para seguir profundizando, ¿verdad?, de qué manera un sector energético, en el amplio sentido, no solamente eléctrico, sino que de calor, ¿verdad?, y para la industria también puede apoyar y sustentar, ¿verdad?, un crecimiento respetuoso al medio ambiente. Carlos Finat, director ejecutivo de Acera, muchas gracias por habernos acompañado acá en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación y siempre a disposición para conversar con ustedes estos interesantes temas. Nosotros nos despedimos también de ustedes, los dejamos en compañía de la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Quedan junto a Claudio Medrano en un resumen informativo. Agradecemos, por supuesto, en la puesta en escena, en la puesta al aire de Javier Díaz y también en la producción periodística a Tania González. Que estén muy bien, nos vemos mañana. Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio